En este video vamos a ver las compuertas lógicas y los postulados y teoremas que dan lugar a la lógica booleana. Esto nos va a permitir la construcción de sistemas digitales tan complejos como un celular o una computadora. Vamos a recapitular algunos de los conceptos que hemos visto en clases anteriores, que son los números binarios. Los números binarios se representan únicamente ceros o unos, que pueden ser estados de encendido y apagado. Un foco está encendido, puede ser un 1 lógico, y está apagado un 0 lógico, puede ser un verdadero, falso, o esto lo pueden ustedes decidir, pueden utilizar también la convención opuesta, esto se conoce como lógica inversa, y en términos electrónicos esto se representa a través de voltaje. Cuando una señal rebasa cierto voltaje va a representar un 1 lógico, y si cae por debajo de cierto voltaje va a representar un 0 lógico. Existen dos arquitecturas comúnmente utilizadas, que son a 5 volts y a 3.3 volts. Entonces, esos son los sistemas con los que va a estar trabajando durante el curso. Y bueno, las compuertas lógicas son estos dispositivos, como el que ven en pantalla, que dependiendo de los valores de la señal de entrada, va a tener un valor de salida. Esta compuerta se conoce como la compuerta AND y funciona de la siguiente manera. Si los dos valores de entrada es 1, la salida va a ser 1. Y si uno de los valores de entrada es 0, la salida va a ser 0. Como ven, se comporta de manera muy similar a una multiplicación, aunque estrictamente no es una multiplicación, es una compuerta AND. Y el recuadro que ustedes ven se recuesta como una tabla de verdad, que es la que va a estar usando para cada una de estas compuertas. La otra compuerta es la compuerta OR, que se comporta de manera relativamente similar a una suma y va a funcionar cuando una de las entradas es 1, la salida va a ser 1, y si las dos entradas son 0, la salida va a ser 0. Puede tener 2 o más entradas, puede tener 5 entradas. Si las 5 entradas son 0, la salida va a ser 0, o si una de esas 5 o más entradas es 1, la salida va a ser 1. Hay compuertas que únicamente tienen una puerta de entrada, que es la compuerta NOT. Entonces, en la compuerta NOT, si tiene un 0, va a salir un 1, y si entra un 1, sale un 0. Como ven, esta es la compuerta que vamos a utilizar para obtener el complemento de un número. Y bueno, entonces puede tener 3, 4 o más entradas, y las vamos a combinar. Esto es simplemente algunos ejemplos para la compuerta AND, la compuerta OR y la compuerta NOT, qué valor obtendrían dependiendo de una cierta entrada, que puede ser constante en tiempo o por lo regular va a ser variable en el tiempo. Entonces, cada uno de estos números representa una entrada a un cierto instante de tiempo. Bueno, existen ciertas reglas de la lógica booleana, que son las que ustedes observan en pantalla. Son muy similares, no todas, revísenlas con detenimiento. Por ejemplo, si multiplican una variable por 0, la salida siempre va a ser 0, o se aplica una compuerta AND a una variable booleana X, la salida siempre va a ser 0. Si le aplican una compuerta OR a una variable X, va a ser 0. Una mejor no tan intuitiva, si tienen una variable X y aplica una compuerta OR a su complemento, entonces X más X', la salida siempre va a ser 1, porque una forzosamente tendría que ser 1 si la otra es 0. Entonces si la otra es 1 y la otra es 0, el resultado va a ser 1, o si viceversa, funciona de la misma manera. Y uno que va a ser muy importante en el desarrollo de las tareas de esta semana es el postulado de De Morgan. Entonces, este teorema de De Morgan es como ustedes lo ven en pantalla. Se puede demostrar a partir de los teoremas y postulados anteriores, no lo vamos a hacer. Es relativamente sencillo de hacerlo, lo pueden intentar ustedes mismos. Es una demostración muy simple y esto nos va a permitir en algún momento simplificar nuestras funciones de manera que tengamos circuitos más sencillos y más económicos de construir. Y bueno, vas a ver una primera implementación muy simple, donde tenemos una compuerta AND, una compuerta NOT y una compuerta OR y 3 variables de entrada X, Y y Z. Entonces tenemos la primera, tenemos X. Entonces, X va a entrar directamente a la compuerta OR. Y va a pasar primero por una compuerta NOT. Entonces si tienen Y, realmente cuando se complementa le ponemos una apóstrofe, entonces sería Y' para indicar que está complementada. Si entra un 0 sale un 1, si entra un 1 sale un 0.
y tenemos Z que va a entrar a mi compuerta AND. Entonces, Y' y Z se van a multiplicar a través de una compuerta AND y vamos a tener X, Y', Z. Y a la hora de pasar después de la compuerta OR tendrían X más Y', Z. Y lo que ven aquí es su correspondiente tabla de verdad. Podrían hacer todas las combinaciones posibles. Si tienen 3 variables de entrada, van a tener hasta 8 combinaciones posibles. Y tendrán que ir línea por línea y verificar que esto se cumple. Les invito a ponerle una pausa en el video y verificar que esto efectivamente se cumple. Y bueno, estos no son otros ejemplos. Son todavía circuitos relativamente simples que podemos ir construyendo dependiendo de la aplicación que nosotros queramos desarrollar. Bueno, existen otras compuertas. Aquí les he subrayado la compuerta NAND. La compuerta NAND también se conoce como el átomo de las computadoras. Ustedes pueden construir una computadora entera utilizando únicamente compuertas NAND. Y en la tarea de esta semana van a hacer un ejercicio en el que van a construir las demás compuertas utilizando o a partir de la compuerta NAND. Pero pueden construir otras compuertas y utilizarlas, pero internamente están construyendo a partir de compuertas NAND. Tenemos la compuerta NAND, la compuerta NOR, que es una OR negada, entonces una OR con una negación al final. Otra que va a ser muy importante, que es la XOR. La XOR, si una de las variables es 1, si una y solo una de las variables es 1, la salida va a ser 1. Si las dos son 0 o las dos son 1, el resultado va a ser 0. Y la compuerta XNOR, que es simplemente la negación de la compuerta SOR. Nos vamos a ver cómo van a hacer la implementación en su tarea de esta semana. Entonces, esta es para una compuerta OR, ya sería su tabla de verdad. Y lo que yo les voy a dar va a ser un código. Este es un programa, un simulador de hardware. Y esto se conoce como un código HDL o Hardware Description Language. Es un lenguaje de descripción de hardware con el que ustedes pueden construir eso, lo pueden implementar de manera física a través de un dispositivo electrónico que se conoce como FPGA, donde pueden ustedes introducir el código y construirlas. O si lo desean, también pueden construirlas individualmente. Hay chips que contienen las compuertas, cada una de estas compuertas NOR, AND, OR, XOR, etc. Y pueden empezar a construir lo que ustedes deseen. En esto van a tener dos secciones. Una sección donde ustedes van a escribir su código. La siguiente, este es un ejemplo de una implementación para la compuerta XOR, donde lo estamos construyendo a partir de una compuerta NOT, dos compuertas AND y una compuerta OR. Y esa sería esta tabla de verdad. Y es como lo tendrían que hacer. Va a tener la implementación. La primera parte de su programa va a indicar con el comando in cuáles son las variables de entrada y con el comando out cuáles son las variables de salida. En este caso A y B, y de salida es out. Y aquí viene cómo se implementa. Entonces, inicialmente la única compuerta que van a tener va a ser la compuerta AND, y luego van a ir construyendo las demás y ir juntando los diferentes componentes, y va a tener variables internas que van a conectar cada una de estas compuertas. Entonces, si tienen una compuerta NOT, entonces puede entrar la variable A. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes deseen. Aquí le pusimos NOT A, que representa que es una A negada. También tenemos NOT B, que es una B negada. Y así sucesivamente ustedes pueden ir realizando de manera en código las diferentes conexiones que ustedes necesiten. Y con esto lo van a utilizar el simulador de hardware. El link del simulador de hardware se encuentra en la página del curso, y va a tener diferentes formas de ejecutarlo. Entonces va a tener una forma de ellas a través de una simulación interactiva, donde ustedes van a insertar su código HDL, donde ustedes han construido la compuerta o el dispositivo electrónico que ustedes deseen desarrollar, y van a seguir los siguientes pasos que ven en pantalla. Vamos a ver cómo funciona la simulación interactiva. Va a tener primero su código HDL. Algo muy importante
No se puede introducir el código directamente, lo tienen que hacer en un editor de texto por separado. Si utilizan Windows, puede ser Notepad, o si utilizan Linux, algún editor de texto de Linux, donde ustedes van a escribir su código de texto. No se puede editar en el simulador, ustedes simplemente lo cargan y pueden introducir valores a sus variables de entrada, que son en este caso A y B. Le pueden asignar el valor que ustedes quieran y con este botón ustedes pueden empezar a ejecutarlo y ver cuál sería su resultado. Entonces van a ver su resultado y también van a ver las variables internas, cuáles son y qué variables van adquiriendo durante el proceso. Y bueno, lo que vamos a estar trabajando en este curso es una simulación basada en scripts, donde yo les voy a dar un script que va a verificar que su código HDL esté funcionando adecuadamente. Van a tener un archivo de prueba y también van a tener un archivo de comparación. Entonces, el archivo de comparación le va a mostrar los diferentes resultados que van obteniendo y si el archivo de comparación que resulte de su código HDL coincide con el que yo les dé, les va a aparecer un mensaje que dice: la comparación fue exitosa. Eso quiere decir que su código está hecho o funciona adecuadamente. Y estos son cómo se escribe el código. El código del script tiene diferentes partes, una donde ustedes cargan su código HDL, asignan las variables y van en un ciclo probando diferentes valores. Y bueno, esta es la programación basada en scripts, es como se ve. Tienen diferentes opciones de verlo. Esto lo vamos a describir en un video posterior, a través de una demostración, cómo es que funciona este simulador. Y las diferentes partes tienen un botón de play, con el que ustedes pueden empezar a ejecutar su código, ya sea paso a paso o en una sola corrida. Y una ventana que les permite cambiar entre sus salidas y el código de comparación del script. Bueno, este es el fin de este video. Van a quedar más claro a través de los próximos videos y bueno, espero que tengan éxito con esta primera tarea.